¿Cómo están? Aquí voy a explicar la tarea de 12 de junio de Angélica Garzón. ¿Qué es lo que se trata de esta tarea? Desde Canenas. No se olviden que estoy vendiendo prácticos. El práctico número 9 de Angélica ya está listo. Ahora, y con los videos más explicados, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Primero tenemos que ver la lógica. Dice, contar la longitud de palabras de la segunda palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preguntar, ¿ya? Aquí es la cosa. Tenemos que preguntar. Ya, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ya, ¿qué es lo que trata? Que nosotros queremos contar estas palabras. De, desde la segunda queremos contar. Aquí tienen dos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tenemos que fijarnos primero cuáles son las condiciones que cumplen para que sea una palabra. Tiene que tener un espacio en blanco. Y luego le tiene que seguir algo distinto a espacio en blanco. Entonces, algo distinto a espacio en blanco. Así es como se cumple una función del espacio en blanco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para contar? Lo que podemos hacer es crear un while, un switch, el cual el switch solo se va a activar una vez, ¿ya? Lo cual se va a activar para que para que cuente solo todos los caracteres que están en la segunda palabra. En cambio, los demás, los demás va a seguir así contando, pero no lo va a añadir al contador. Entonces, así es la lógica. Lo primero que debemos hacer es crear un switch, una bandera. ¿Para qué el switch? ¿Para qué la bandera? Para que nos diga en qué momento deja de contar y en qué momento va a contar, ¿ya? Entonces, vamos a inicializar siempre los contadores, ¿ya? Porque si no va a salir error de código. Bueno, no va a salir error, sino que no va a dar un resultado distinto. Aquí la misma estructura. Mientras i sea menor a n, va a seguir contando, va a seguir. ¿Qué es lo que se hace acá? Aquí, estas primeras estructuras se pregunta si es una palabra. Esta es para ver si es una palabra. Ya, si es espacio en blanco, entonces le sumo más uno para que vaya al carácter que toca, al siguiente carácter. Entonces, si ese siguiente carácter es distinto, entonces lo que va a hacer ya es activar, ya, va a preguntar, perdón, va a preguntar, ¿es el switch? Ya, el switch es verdadero, ya, el switch es verdadero. ¿Y para qué va a preguntar? Para que entre a esto, a esta estructura, ya. Solo va a entrar una vez. El switch es verdadero. Entonces, si el switch es verdadero, va a entrar y va a realizar. Mientras el switch sea verdadero, va a contar ya los caracteres. Aquí está, contar los caracteres que tiene esa palabra. Este va a ser incrementador para que vaya al siguiente carácter. Y aquí tenemos que ponerle un cat más espacio en blanco. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es una sola palabra? ¿Ok? Si es una sola palabra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si es solo una palabra? Aquí ponemos hola mundo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a verificar que tenga espacio en blanco, va a verificar que sea consonante y de ahí va a contar. Va a contar uno, dos, hasta 5. Pero aquí va a preguntar si capsu, aquí es la cosa, ¿cómo se hace para que finalice? ¿Ya? Aquí lo que tenemos que hacer para que deje de funcionar es que haya un espacio en blanco, como aquí. Pero aquí, si uno no pone el espacio en blanco, si aquí uno no pone el espacio en blanco, va a haber un error, porque va a preguntar qué es espacio en blanco y va a decir no, sí, no, porque va a mandar un error, nos va a mandar un dato incorrecto, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ver los errores.
tiene que estar, como finaliza aquí, tiene que haber un espacio para que finalice. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Al cat aumentándole un espacio en blanco. ¿Esto para qué? Para que tenga al final un espacio en blanco y pregunte, ¿hay espacio en blanco? Aquí pregunta, cat sub i es espacio en blanco y si es verdadero. Entonces, si acá se cumple que hay un espacio en blanco y aquí igual si se cumple que hay un espacio en blanco, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La bandera la va a cambiar a falso y el incrementador lo va a poner en uno para que reinicie desde el principio y no se cuelgue ni nada, porque tal vez hay muchos caracteres y si el carácter, ¿ya? Si el incrementador pasa a 32 ya aquí, ¿no? Aquí damos en 5 hasta 32 y esto nomás tiene como unos 13 caracteres. Entonces, 13 está lejísimos del contador. Y aquí es donde va a haber otro error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer esto? Esto sería i. Entonces, i tiene que comenzar desde uno, como si fuera desde el principio. Entonces, cuando funcione desde el principio, va a salir, va a salir, va a salir esta estructura, va a salir de todas las estructuras, va a restar más uno, va a quedar en cero. Aquí va a volver a sumar, ¿ya? Aquí va a volver a sumar. Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? De que aquí cuando ya el contador inicializó en cero, el contador de todos los caracteres inicializó en cero. ¿Y qué pasa si sigue siendo cero? Es porque no hubo una segunda palabra, nunca hubo, o sea, solo hubo una palabra, pero no hubo una segunda. Entonces, si este es así, si este es igual a cero, entonces se va a mostrar ese mensaje. No tiene segunda palabra. Pero en cambio, si se incrementó, entonces sí se va a mostrar. La segunda palabra tiene n caracteres. ¿Ya? Entonces, eso ahí está bien. Porque tenemos que ver qué pasa si tiene segunda palabra y qué pasa si no tiene. ¿Ya? Y luego de esto, aquí esta estructura, si ven que aumento aquí uno y aquí le resto uno. ¿Por qué? Porque si bien entran y hay un espacio vacío, el segundo carácter, aquí entra y hay un espacio vacío, le va a sumar más uno y va a ir al segundo. El segundo espacio, el segundo carácter, el siguiente carácter, ese espacio en blanco, va a decir no, entonces va a entrar. Pero, ¿qué pasa? Como aquí le aumentamos, aquí también tenemos que restarlo. ¿Ya? No tenemos que restarle al principio y de ahí a olvidarnos, sino que como le aumentamos aquí, aquí también le tenemos que restar para que si aquí llegó a uno, el segundo espacio va a ser, digamos, H. Primero el espacio en blanco y después H. Va a finalizar, ¿ya? Y aquí lo que va a hacer es restar menos uno y va a volver al espacio en blanco, ¿ya? Va a volver al espacio en blanco. Entonces aquí, recién, aquí se va a poner en H. ¿Ya? Entonces, como aquí va a volver, va a repetir, repetir hasta que cumpla el valor de n, ¿ya? Así es la cosa. Es como que ponga aquí esto, ¿ya? Y se cumple esto y el segundo va a ser este. Y va a preguntar, ¿esto es espacio en blanco y el que sigue es distinto espacio en blanco? Esto es verdadero. Entonces, como esto es verdadero, va a ser una palabra. Pero aquí, para que vaya al siguiente carácter, tenemos que sumarle más uno al cat sub i. Entonces, por eso, para que vaya al siguiente. Y como le sumamos aquí, a la salida de la estructura, también tenemos que quitarlo, porque si no, iría dos en dos, ¿ya? Si no le quitamos y solo lo aumentamos, va a ir de a este, va a ir en dos, así, en dos en dos. Entonces, para que vaya en uno, hay que hacer esto, ¿ya? Como aquí lo aumentamos, al final le restamos. Y ahí está. Este es el ejercicio número uno. Tenemos que ver todas las cosas y todos los posibles errores que pueda haber. ¿Ya? Entonces, ahí termina y solo mostramos en los resultados. Si incrementó, entonces mostramos estas respuestas. Si no incrementó, no tiene opción de palabra. Ahora vamos por el segundo.
Aquí dice mostrar todas las variables independientes. Aquí ya sabemos nosotros que todas las variables se tienen que contar en la misma manera, entonces, A, E, I, O, U. Pero una cosa, de que todas tienen que estar en minúsculas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es convertirlo todas a minúsculas. Si está A, entonces tenemos que poner, esto es cat, claro, este es cat. Entonces, cat, lower, ya, lower, ya. Aquí es lower case, case. Aquí va a ser un igual, ya. Lower case, y aquí ponemos, a ver, esto lo vamos a poner acá. Ay, no, no se me... Pero así es la idea, ya, lower case. Entonces lo escribo mejor. Aquí va a ser cat, va a ser dos puntos igual a lower case, y aquí ponemos cat. O sea, para que todos los conviertas en minúsculas. ¿Ya? Los caracteres los va a convertir en minúsculas. Entonces ahí solo tenemos que poner esto. Ya solo tendríamos que buscar las minúsculas. Entonces, ese es el primer paso que hacemos en el ejercicio. Convertimos todo la cadena en minúsculas. Y luego preguntamos si el cat sub i es igual al a en texto en cadena. Y así sucesivamente. A, E, I, O, U. Ya, si es igual a esto, entonces, ¿qué va a hacer? Contador de A va a incrementar, contador C va a incrementar, contador de I va a incrementar, contador de O, así contador de U va a incrementar a 1. Ya, y aquí lo mismo, aquí listbox los tenemos que mostrar, ¿ya? Entonces, aquí sería para que, ya, para que todo sea en minúscula. Porque si no ponemos esto, tendríamos que poner las A, pero en mayúscula, y ese es mucho texto. Entonces, así nomás podríamos, y ahí solo mostramos la letra más la cantidad. Obviamente convertimos de entero a cadena para que se muestre la pantalla, así sucesivamente con cada una de estas. Ya. Entonces, ahí está. Ya hicimos esta, ahora vamos por la tercera. Eliminar todas las vocales. Esto es muy sencillo. ¿Cómo se eliminan todas las vocales? ¿O cómo se elimina cualquier carácter? Para eliminar cualquier carácter, ya, eliminar vocales. Para eliminar cualquier carácter, ya, se utiliza la misma fórmula. Aquí podemos poner hola mundo 12 veces. Ya, entonces, ¿qué pasa si este código ya? Esto lo queremos nosotros que se vea así. Entonces, para que esto se vea así, o sea, todas las vocales desaparezcan, eliminar, ¿qué se tiene que utilizar? Se tiene que utilizar, ahora aquí vamos a poner texto, control V, registrar, eliminar todas las vocales. Aquí puse para que se pueda ver dónde puede haber el error y todo eso, porque hay que corregir todos los errores. Entonces, ahí está. Esto se tiene que ver así, ¿ya? Así se tiene que ver. ¿Y cómo eliminamos todas las vocales o cualquier elemento? Utilizando la siguiente fórmula. Va a ser delete, ya ¿qué va a hacer? Va a ser la cadena completa. Aquí es donde tenemos que poner la cadena. Aquí vamos a poner cat, porque ahí registramos la cadena, el texto. Luego coma, y luego desde dónde queremos, o sea, desde dónde queremos eliminar. Aquí puede ser, mira, aquí si ponemos aquí, uno 2 3 ¿ya? Ya digamos que esta es la 14 la 15 y la 16. Queremos eliminar la 14 la 15 y la 16. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Ya? Aquí sencillamente ponemos desde 14, ¿ya? Y aquí, ¿cuántos caracteres queremos eliminar? Aquí, mira, simplemente son 3. Entonces ponemos 3 caracteres. Y ahí ponemos punto y coma.
Y ahí directamente se va a eliminar sin nada más. Se va a eliminar desde el 14, va a ser tres caracteres, 14, 15, 16. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros, qué es lo que queremos hacer? Es eliminar las vocales. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros tenemos que verificar y crear un... Ya, a ver, aquí tenemos que crear un conjunto de caracteres. Ok. Aquí vamos a crear el conjunto de caracteres. Esto vamos a poner acá. Aquí. ¿Para qué esto? Porque aquí va a estar la A. A ver, aquí va a estar la A. A ver, ¿dónde está acá? La A, la E minúscula, la I, la O, la A minúscula y todas. Entonces tenemos que preguntar si está dentro. ¿Está dentro? Si el cat, si alguna de estas cadenas, alguna de estos subíndices está en este conjunto. Si está en este conjunto, o sea, si está o es vocal, se puede decir, si está en este conjunto es porque es una vocal. Y si es una vocal, tenemos que eliminar la vocal, la posición de la vocal y tenemos que eliminar un carácter acá, solo uno. Entonces, ¿cómo se vería aquí? Aquí, ¿cómo se vería? Desde uno. Desde uno. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, desde ahí y solo eliminar un carácter. Porque I va a ser la posición, la cual es el carácter vocal. Y aquí, como ya sabemos nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ya? Aquí no podemos convertirlo todas minúsculas como arriba. ¿Por qué? Porque nos va a mandar todo el texto, todo este texto. Pero aquí no tenemos que modificar mayúsculas ni minúsculas. Entonces, directamente aquí tenemos que poner todas las vocales, A, I, O, U, en mayúsculas y minúsculas. Aquí este va a ser el conjunto poco. Ahora va a preguntar, ¿ya? Esto va a preguntar. El caso B pertenece o está dentro del conjunto de vocales. Si es así, borrar esa posición. Esa posición sería I. Borrar desde esa posición solo un carácter. Y ahora, a ver, como le había dicho, nunca se olviden de que si aumentamos uno acá, ya, tenemos que restarle uno. A ver, aquí ahora sí. Si aquí aumentamos uno, aquí le quitamos uno. Pero aquí es lo reverso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a seguir ejecutándose hasta n. O sea, va a ser uno 2 3 4. Y n que es el número de caracteres que tiene esta cadena, ¿ya? Entonces, si tiene 24, entonces va a hacer el bloque va a continuar 24 veces. Pero ¿qué pasa si le eliminamos una? ¿Qué pasa si le quitamos un carácter? Menos un carácter. Entonces, a n tenemos que quitarle también menos un carácter, para que me entiendan. Si le quitamos un carácter a la cadena, ya, también a n tenemos que quitarle un carácter, para que no haya error, ¿ok? Entonces, así es la cosa. Aquí le eliminamos, aquí tenemos que quitarle el carácter que eliminamos, o sea, eliminamos un carácter, entonces n sería n menos uno. Ahora, aquí va a ser lo mismo, va a incrementar y va a ir así el ciclo hasta que cumpla hasta n, hasta que elimine toditas las vocales. Y aquí solo se muestra. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos en la otra? Contar palabras que terminan en A. Esta es muy sencilla. También creamos un conjunto, ¿ya? También creamos un conjunto, el cual, ¿ya? El cual, vamos a crear acá, el cual creamos un conjunto. Hacer A minúscula y A mayúscula. Y ahora, este lo vamos a llamar al, porque queremos, ¿ya? Pueden ponerle cualquier nombre. A este conjunto lo vamos a llamar al. Y si el cat sub i ya es igual a o que pertenece, este cat sub i está dentro de al,
o sea, en el conjunto de A. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incrementar un contador. El contador va a ser más uno. Contador más uno. Aquí está esto en el programa. Ya, ahí está. ¿Dónde está? Acá está. Va a incrementar. Entonces, aquí hacemos lo mismo que la palabra. ¿Ya? Aquí va a ser la misma palabra. ¿Cómo sabemos si es palabra? Es espacio en blanco. Y si el que sigue es algo distinto de espacio en blanco, entonces sí es una palabra. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Aquí hacemos una bandera. ¿Para qué la bandera? La cual va a estar activa, ¿ya? Pues no va a estar desactivada. Va a ser falso. Va a preguntar. ¿Es pregunta? Si es pregunta, ¿ya? Si es pregunta, lo que va a hacer es que antes de esa pregunta, dos cuadros antes de esa pregunta, ¿ya? Si dos cuadros antes o caracteres antes de esa pregunta hubo una A, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incrementar el uno. A ver, vamos a la pizarra para que me puedan entender. Vamos a poner un texto. A ver, bienvenidos. Se vende, a ver, venda. Se venda práctica. 9, a ver, 9 de garzón. Ya de garza, ya. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ya, garzón. ¿Qué es lo que quiere preguntar esto? Es que aquí, si acá hay un carácter y aquí hay otro carácter, entonces que esto es una palabra. Pero yo guardo esto. ¿Y qué es lo que pregunto? ¿Esto es A? ¿Esto es A? Y si esto es A y después vino una palabra, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a preguntar. Y si es verdadero, va a incrementar C, va a ser C más uno. ¿Y aquí qué pasa? No hacer nada. Aquí, y va a reiniciar otra vez y va a ir a la segunda pregunta. Ya. Y ahora, aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya, aquí no es A, entonces no voy a hacer nada. Ahora, aquí termina en A. Esto es A, entonces como que lo activo. Entonces, esto es verdad, esto es verdadero. Esto es A verdadero. Entonces, la segunda, el segundo carácter es espacio en blanco, ¿ya? Verdadero. El segundo carácter es algo distinto a espacio en blanco, algo distinto a espacio en blanco, es verdadero. Entonces, si cumple estas tres funciones, si es A, si es espacio en blanco, y si el que le sigue es distinto de espacio en blanco, entonces se cumple esta función y vamos a incrementar el contador más uno. Así sucesivamente. Viene acá, pregunta, ¿este es A? Verdadero. ¿Esto es espacio en blanco? Verdadero. ¿Ya? Ahora, ¿esto es algo distinto a espacio en blanco? Es verdadero. Entonces cumple esa función. Entonces lo que va a hacer es incrementar. Pero esto, ¿cómo lo hacemos en la programación? Lo que podemos hacer en la programación es preguntar. Primero tenemos que poner, si es espacio en blanco, ya, si es espacio en blanco, entonces es palabra. Y si es palabra, va a preguntar, ¿esto está en verdadero? ¿El switch está en verdadero? ¿Ya? Y va a preguntar, ¿el switch está en verdadero? Entonces va a decir, "Mm, no, no está en verdadero, está en falso". ¿Ya? ¿Por qué no va a entrar? Porque no está en verdadero. Entonces va a seguir su camino y va a decir, como aquí lo aumentamos, aquí le restamos. Va a seguir su camino. ¿Ya? Aquí vamos a poner como ejemplo la letra, a ver, los caracteres. Hola, ¿ya? Hola mundo, hola munda. Vamos por la L. Va a decir L es igual a espacio en blanco, no. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a incrementar un contador más. Y el switch va a cambiar a falso. Aunque no se cambió a verdadero, pero igual va a ser falso, igual lo va a ser falso. Entonces vamos por la O o la A. Y ahora, Katsubi es distinto a espacio en blanco. Entonces es distinto.
o sea, es igual, es falso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir, no va a hacer caso a esta estructura y va a seguir. Switch es falso. Pero aquí pregunta, cap sub i pertenece al conjunto de al, o sea, el conjunto de al es el a mayúscula y este, y si es verdadero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar el switch a verdadero. Ya. Entonces, aquí vuelve y vamos por la espacio en blanco. Ahora, si cap sub i es igual a espacio en blanco, entonces, hacer esta función, esta estructura. Entonces, como es verdadero, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir y va a llegar aquí. Para que vaya al siguiente carácter, que sería la m, va a sumar más uno. Ahora, m es distinto a espacio en blanco, verdadero. Entonces, va a entrar a esta estructura. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí if hace ratito lo colocamos como verdadero porque a hace tres caracteres antes de este. Había una A. Entonces, como se activó, vamos a contar, ¿ya? Ahora, vamos a contar y el contador va a ser uno. Entonces, aquí vamos a volver y aquí, como aquí le aumentamos, aquí le restamos. Y así sucesivamente. Va a ir por la U, la D, ¿ya? Va a ir por la D. ¿La D es espacio en blanco? No. Va a sumar más uno y va a ir por la A. Ya. Aquí, ¿la A es espacio en blanco? No. Entonces, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Va a convertirse en falso acá. Y aquí, K sub i, o sea, A es igual a A o pertenece a verdadero. Entonces, esto lo va a volver verdadero y va a sumar más uno. Entonces, y va a ir acá. Pero esperen, acá, aquí, miren, aquí donde ven aquí, en esto, no hay espacio, no hay espacio, no hay letra. Aquí es donde puede ocurrir un error, ¿ya? Aquí es donde ocurre un error. Aquí va a ocurrir un error. ¿Por qué? Porque no hay espacio en blanco y ahí es donde va a terminar. Y esto, y la A que está aquí no se va a contar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A la cadena aumentarle un espacio en blanco, ¿ya? Y colocarle cualquier dígito, cualquier cosa. Podemos ponerle un espacio y podemos ponerle la M. Como pusimos eso, entonces aquí va a ir y aquí es espacio. Aquí A es A, sí, verdadero, entonces se va a marcar como verdadero. Y ahora el siguiente va a ser un carácter en blanco, como aquí lo aumentamos. Va a ser un carácter en blanco y va a preguntar, ¿esto es un carácter en blanco? Sí, es verdadero, entonces va a entrar y va a aumentar uno para que vaya a la M. La M es distinto espacio en blanco, verdadero. Entonces, aquí va a preguntar en esta condición, ¿el switch es verdadero? Y aquí vimos que el switch lo convertimos en verdadero porque hace tres caracteres había una A. Entonces, entramos y decimos contador va a incrementar más uno. Y así se va a hacer sucesivamente con todas las preguntas. Entonces, por eso tenemos que agregarle todo esto, estas condiciones. Como le dije, si aumentamos dos caracteres, aumentamos el espacio en blanco y aumentamos m, tenemos forzosamente, para que no nos salga ningún error, tenemos que aumentarle a n, o sea, a este incremento que pueden ver acá, a este incremento le tenemos que hacer que llegue más 2, ¿ya? Que aumente más 2 para que esto no haya un error, aquí no haya un error, ¿ya? Entonces, aquí lo único que hacemos es convertir de entero a cadena y mostrar las palabras entre apóstrofe con un signo más claro, ¿no? Con un signo más. Entonces, aquí tenemos que las palabras finalizan en A. N palabras finalizan en A. Ya, entonces, esa es la cosa. Ahora vamos por el quinto ejercicio. Contar palabras. Este es el más sencillo porque este es lo mismo que el que vimos en el anterior. Es lo mismo, es la misma estructura. Esta, preguntamos si es espacio en blanco y si es espacio en blanco, ¿qué es lo que hace? Aumenta más uno para que vaya al siguiente espacio. Y luego pregunta, ¿el siguiente espacio es espacio en blanco? Y va a decir sí o no. Y si es verdadero, es una palabra. O sea, si es distinto a un espacio en blanco, entonces es una palabra. Pero en cambio, si es igual a un espacio en blanco, va a seguir, para que un espacio en blanco no nos marque como una palabra. ¿Ya? Para que el espacio en blanco, que le siga el espacio en blanco, no nos marque como una palabra. Entonces, como esto no va a hacer nada, como aquí lo aumentamos, aquí le restamos. Y aquí va a incrementar otra vez, ¿ya? Y aquí va a preguntar, ¿el espacio en blanco es espacio en blanco? Verdadero, entrar. Va a incrementar a la otra. Y el otro va a ser M, el siguiente carácter va a ser M. M es distinto a espacio en blanco, verdadero. Entonces va a incrementar como una palabra. Y ahí lo mostramos y solo ponemos hay más
convertimos el carácter, o sea, el contador, y ponemos al final palabras para que se lea el texto. ¿Y así? Entonces, cuando nos tiene que funcionar, nos tiene que mostrar todo. La primera dice, contar la longitud de la segunda palabra. Les tenemos que dar nuevo y ponemos hola mundo de junio. Y vamos a poner ala. Entonces, aquí hay dos palabras que terminan en A. Vamos a registrar. La longitud es 23 caracteres. Aquí es lo que le decía. N es 23. Y como le aumentamos aquí un espacio en blanco y M, entonces sí o sí, forzosamente tenemos que aumentarle de 23 más 2 y sería 25. Para que no haya error. Y bueno, contar la longitud. Y la segunda palabra, no, esta es la segunda palabra, ¿no? La segunda palabra tiene estos caracteres. Tiene 25 caracteres. ¿Ya? Ahora, a ver, contar las vocales de forma independiente. Aquí está. Contamos las vocales, preguntamos si pertenece a la misma vocal. Y si es así, aumentamos e incrementamos el contador. Hay tres A, hay una E, hay una I y así sucesivamente. Vamos por la cuarta. Ahora sí, dos palabras finalizan en A. Entonces, esto finaliza en dos. Si ponemos aquí una A entre medio, ¿ya? Tenemos que darle a registrar y va a decir que, ¿ya? Aquí vamos a darle y contar por... Ahora, tres palabras terminan con A. Esta comienza con A y termina con A, pero igual finaliza con A. Ahora, y así sucesivamente. Y esto es lo mismo. Hay siete palabras. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete palabras, ¿ya? Entonces, ahí es la cosa. Entonces, tenemos que preguntar, hola, a registrar y nos tiene que dar una palabra. Y preguntamos, ¿y qué pasa si ponemos tres espacios? Uno, dos, tres, y aquí ponemos meses. Aquí hay dos palabras, pero hay tres espacios en blanco. Entonces, este espacio salta al otro y pregunta. Vamos a ver la longitud, otra palabra, y hay dos palabras. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la tarea del 12 de junio. Así se realiza. No se olviden que tengo en mente el práctico. Entonces, por si gustan. Gracias por el video. Cualquier error que tenga este programa ya, me avisan. Me hacen saber para que lo corrijamos juntos. Ya. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.